Dios se hizo uno de nosotros. El pensamiento para algunos ya es disruptivo y choca, pero en lo general la gente acepta que Dios en la persona de Jesús vino y habitó entre nosotros. Eso hemos estado revisando estos días, y Juan, que era el más pequeño de los apóstoles, lo registró de parte de Dios. Cuando debo decir entre paréntesis que no es el tema, cuando estaban escribiendo, porque alguien hoy decía en la tele, es que la Biblia tiene mucho de los seres humanos. Claro que sí, Dios usó autores humanos inspirados y preservados del error, aún en datos históricos e incluso en aritmética, hablando de las cuentas y los datos que puedan aparecer allí. Pero bueno, sería otro tema para decir. Juan, el más pequeño, de la manera en la que puede decir Dios se hizo uno de nosotros, lo dice así en Juan capítulo 1, el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es como decir, puso su tienda de campaña en medio de nosotros, puso su habitación. Dicho de otra manera, se vistió de hombre, y en la persona de Jesús, conectado con la Virgen María, nace en esta tierra. Y la historia no es de un solo acto de amor, sino el acto de amor que comenzó y que duró visiblemente 33 años, porque algunos piensan de 3 días, lo que Jesús tuvo en la cruz, primero previo a estar sepultado 3 días y 3 noches, y que eso consistía en su acto sublime de amor. De hecho, Dios es amor, y eso es muchísimo más grande que lo que podíamos pensar, porque esto es muchísimo más grande que nosotros. Y de hecho, cuando hablamos de amor, ni siquiera lo alcanzamos, ni siquiera lo aterrizamos en una ínfima parte, no lo podemos alcanzar. Sin embargo, vivimos el amor de Dios. Pero el planteamiento durante toda esta serie ha sido, ¿por qué razón en este mundo Dios vino como uno de nosotros y vivió como uno de nosotros, estando entre nosotros? Y luego lo que está ahí en amarillo, ¿por qué razón en este mundo, cuando ya el video intro caótico de nuestros días, pero también retrata lo que en la época y temporada en la que Jesús vino era nuestro planeta, y particularmente a la parte a la que Jesús llegó, donde una infección en un diente te podía matar? No había penicilina, por supuesto, antibióticos, no había tubería del drenaje subterráneo para evitar las infecciones, y cuando de una manera improvisada y muy rudimentaria la tuvieron, por ejemplo en Londres, fue el foco de infección, porque las aguas negras se mezclaron de manera subterránea con acuíferos que dotaban a la ciudad de la necesidad de tomar agua. Y todo esto que podemos pensar, donde igual como en nuestros días de manera rudimentaria, lo mejor de aquellos días no rivalizaba con lo peor de nuestros días. Allí, en este mundo, Jesús vino, y déjenme decirles por qué. Porque la única manera de hacerte presente en la vida de alguien que está sufriendo profundamente, no es mandarle una carta, no es escribirle solo unas palabras, que eso lo hizo Dios a través de los profetas. Pero Dios no envió ahora a otro profeta, sino que llegó y se sentó con nosotros en el piso y vivió y vio nuestra miseria y nuestra maldad y tuvo empatía con nosotros. Por eso Jesús vino a este mundo. Dios vino como uno de nosotros. No puso su consultorio en un lugar como Manhattan para consultar solamente a los más piadosos y darles de su necesidad cuando lo buscaran, y por cierto, cobrarles lo más. No, Dios, con esta metáfora que estoy usando, como el gran médico de médicos, vino y habitó entre nosotros y se metió entre los enfermos y se sentó y olió a qué olía el dolor de todas las personas y sufrió nuestros dolores. Por eso podemos pensar estando entre nosotros, porque Dios quiso tener esa cercanía de manera que pudiera saber y conocer de cerca lo que se propuso rescatar. Porque cuando se trata de rescatar a alguien, si se está ahogando a alguien, no le das instrucciones desde fuera, ¿no? Te metes con la persona, pero no llegas de frente, porque el que tienes de frente, por el miedo y el terror, está aterrorizado, te va a rasguñar, arañar y te va a ahogar si te ve, en el caso del salvavidas, de frente. Pero tenía que llegar por atrás y tratar de salvarlos. Así es Dios con nosotros, que sabe que cuando intenta salvarnos, vamos a arañar y vamos a tratar de hundir lo que tenemos por delante, porque estamos aterrorizados en este mundo. ¿Por qué en este mundo? Por todo lo que vemos, y que, de paso,
Dios nos parece tan ajeno y tan lejano que podemos decir que por eso hemos estudiado por qué razón Dios vino, Jesús se hizo como uno de nosotros en este mundo para comunicar y demostrar cómo es Dios. Así que ya tienen el retrato, todo esto está por lo menos un mes allí en Facebook, apúrense porque nuestra página está allí, antes de que lo quiten, descuélgalo, grábalo si puedes, y entonces Cristo no es una explicación de cómo es Dios, Cristo es la mejor explicación vivencial de que Él es Dios, y lo que tú has visto de Jesús, ese es Dios, pero también cuando Dios viene y habita entre nosotros, vimos por qué razón Dios habría de hacerse en este mundo como número 2, para elevar la dignidad de cada persona, para ponernos como a imagen y semejanza de Él, hombres y mujeres por igual, quitándole la miseria y la tiranía de otros hombres por los mismos hombres. También ahí está en nuestro canal, y en canal de YouTube, pero también ahora en Facebook, un mes. Y tercer cosa que vimos, así como de las destacadas, porque fueron 5 y hoy rematamos con la sexta, ¿por qué razón en este mundo Dios habría de hacerse como uno de nosotros? Para poner la religión en su lugar. Eso me gusta, la verdad, tal vez de las que más me gusta es esta, para poner la religión en su lugar, porque esto de la religión, la verdad es que a nosotros los seres humanos se nos da, pero muy bien, resulta que llegamos interpretando y poniendo y diciendo, para mí lo que Dios, no, para mí, o sea, ese para mí está de más, y Dios no necesita intérpretes. Y eso yo lo traduzco como religión, cuando la gente dice lo que tú debes hacer para estar bien con Dios. Mejor, ¿por qué no le hacemos caso a Dios para estar bien con Dios en las cosas que Él quiere que hagamos para estar bien con Él? Y es que esto nos lleva a un irreducto, a un único y suficiente camino que es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, no la religión. A veces las religiones, si quieres pensar que somos religiosos nosotros, pues sí pregonamos el nombre de Jesús y ojalá y que sí, pero eso no es el camino es Jesús, la verdad y la vida. Y de eso fue enseñado de una manera contundente Nicodemo, que te pongo en un contexto rápido, la mayoría lo conoce, pero igual aquí hay alguien que no. Nicodemo era maestro de Israel, de los más adelantados de los judíos de aquellos días, que aparte de todo tenía un lugar de honra o de renombre entre los judíos. Por eso Jesús, cuando tiene su encuentro con él, le dice, ¿cómo tú siendo maestro de Israel no sabes estas cosas? No estamos diciendo que Nicodemo fuera una mala persona, lo que estamos diciendo es que no tenía la información suficiente, que sus ojos estaban velados y que siendo maestro de Israel, pues él les enseñaba de acuerdo a su alcance. Pero la plática que Jesús tiene con Nicodemo para derribar todo este argumento de por qué razón Dios habría de venir a este mundo, que la gente acepta que Cristo murió en la cruz del Calvario y algunos creen que resucitó de entre los muertos, pero los más no piensan, ¿y por qué razón Cristo habría de hacerse, o Dios, hombre entre nosotros? Y entonces la razón hoy por hoy es para dar cuadros claros de salvación, donde Dios no da instrucciones de fuera, sino que se mete al problema. Dios, obviamente usando frases antropomórficas, hablamos de sus manos, pero Dios no tiene manos, ni tiene pies. Sin embargo, se sentó con nosotros y olió nuestro dolor y sabe qué es el sufrimiento y que en todo fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Déjeme decir que con base en lo que acabo de decir en el libro de Hebreos, puede decir también Dios comprende. No sé cómo le sepan esas palabras, pero cuando alguien te dice yo te entiendo, eso vale mucho para nosotros. Por favor, una recomendación aquí entre paréntesis. Si algún día te topas con alguien, eso usan los chavos, ¿verdad? La palabra, te topas, te enfrentas, te encuentras con alguien cara a cara que está en pleno sufrimiento profundo y no sabes qué decir, no digas nada. Nadie está esperando que digas nada, porque a veces solamente son torpezas de nosotros los seres humanos. En ese momento lo que se espera es que seamos empáticos como Dios hizo, que llegues y te sientes y te abraces de esa persona. La verdad es que no estaba planeado, pero en estos días vi un testimonio de Rick Warren, pastor en Saddleback, California, y yo no sabía que él había perdido a un hijo por suicidio. Y él está tocando este tema que les estoy diciendo ahorita, que llegaban sus amigos de sus grupos pequeños
Imagínense, pastor de personas de 20,000 o más, que llegaban los de su grupo pequeño, y él recibió cartas de políticos, de gente prominente, de artistas, de cristianos renombrados, para darles sus más sinceras condolencias. Y dice, está muy bien, gracias por todo eso, pero la gente que llegó y que me abrazó y que me dijo, vamos a estar contigo esta noche, nos vamos a quedar contigo, no nos vamos a ir de tu casa, aquí vamos a estar contigo. Decía él, ¿cómo lo agradezco? Que hayan hecho eso y no me hayan dicho nada, pero que se hayan quedado conmigo. ¿Qué más dolor puede tener una familia cuando pierde a un ser querido? Pero a veces queremos tener respuestas para todos los cristianos, ¿no? Para eso somos muy buenos, para disertar y para estar en alguna manera corrigiendo a todas las personas o en algún momento debates. Jesús le respondió a Nicodemo, después de preguntar ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? De cierto te digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Quiere heredar la vida eterna, quiere entrar en la eternidad. Nicodemo tiene alguna afinidad o sensibilidad espiritual, pero aunque es maestro de Israel, no sabe, pero Cristo le está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Y el hombre tiene 72 años, tal vez 75. No podía ser más joven por los requerimientos del cuerpo o de personas con las que estaba relacionado. Y entonces Nicodemo le dijo en el versículo 4, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Pues en la lógica humana, que no tiene nada que ver con la lógica espiritual, pues la pregunta está bien planteada, pero no estaba hablando Jesús de eso, sino que le aclara en el versículo 5, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua, nacimiento físico, en mi opinión, y del espíritu, nacimiento espiritual, muy claro, separado, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que físicamente ya estás aquí, Nicodemo, pero la parte espiritual es la que tiene que reconciliarse con Dios en el espíritu, es la que tiene que entrar en contacto con Dios, es la que tiene que renacer, porque cuando tú entras en contacto con Dios, ese es el día de tu nacimiento espiritual, una vez que Dios ha perdonado tu pecado, te ha cubierto con su sangre y su gracia, la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, y ahora te instala como su hijo, no como su creación solamente, sino como su hijo o su hija, o sea, vuelto a crear. Todos los hijos de Dios traen la verdad de haber sido creados directamente de la mano de Dios. Sería tema largo para teológicamente dilucidar ahora aquí, pero esa es la verdad. Dios nos vuelve a crear en la persona de Cristo Jesús. Así que nadie subió al cielo, agrega Cristo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre, y que está hablando de Él mismo, y que habla de su origen, y que está señalando su autoridad delante de Nicodemo, que entre comillas no es necesario, porque Nicodemo, cuando se introduce en la plática con Cristo, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Así que, claro que las credenciales de Jesús delante de Nicodemo están más que claras, pero Cristo lo está llevando todavía más allá de solo cuestiones humanas y terrenas. Así como Moisés, ahora Cristo va a avanzar, levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué tal si me ayudan a leerlo allá en sus casas y aquí presentes una vez más, por favor? Así como Moisés, y eso es una clara alusión metafórica, historia lo de Moisés, pero que ahora comparado con lo que Cristo está apuntando en una profecía, señala lo que Él va a hacer en la cruz del Calvario, de manera que la gente que vea hacia Él levantado figuradamente, porque ya Cristo no está allí, en la cruz del Calvario, y tenga la fe de que ese sacrificio es por Él, y que esa sustitución es por nosotros, y que crea que eso nos reconcilia con Dios, pagando el precio de nuestra maldad, porque todo aquel que en Él cree será salvo. Y Dios pasará por alto nuestros pecados estando en ignorancia, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, que cambiemos de manera de pensar, que cambiemos de manera de actuar, que cambiemos de manera de sentir. Eso es arrepentimiento. Cuando a alguien le remuerde la conciencia, se destruye. Tómelo, como una nota. Hay muchos casos por ahí que la gente, ay, mira cómo le duele. No, le duele que le cacharon, o le duele que perdió, o le duele que ya no tiene oportunidad, pero ese es remordimiento. Y cuando hay arrepentimiento, tú aceptas la bancarrota, aceptas la deuda, aceptas la debacle, en el término en la que esta se dé.
Aceptas que eres deudor delante de Dios. Y aceptas quiere decir que estás dispuesto, dispuesta a que te vengan las consecuencias reales de todo lo que tu extravío significó y que aceptas lo que Dios en su momento deje de consecuencias a tu persona. La razón entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y fíjese nada más, ¿por qué razón en este mundo Dios habría de hacerse uno como nosotros? Lean conmigo Juan 3:16, lo que aparece hasta allí nada más, porque de tal manera... Y el mundo no habla del globo, no habla de la orbe, de la tierra, del planeta. La gente que habita, en ese momento estamos viendo que esta palabra en su contexto significa personas. Y entonces Dios fue movido para habitar y vestirse como uno de nosotros y soportar con su tienda de campaña metida en nosotros y con su consultorio médico para atender nuestras necesidades y como el rescatista que está interesado en que la persona que se está ahogando en su maldad sea asistida y no da instrucciones desde fuera, sino que viene, que ha dado a su Hijo unigénito, porque es el único, Dios no tiene más hijos, y además para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y me gusta cómo está presentado ahí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Eso quiere decir continuado. Es un presente pluscuamperfecto. No sé ni qué sea eso, pero eso es ahí. Ahí está. O sea, que es una verdad presente que se continúa y que está vigente todo el tiempo. No es para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él cree. Es un ejercicio hoy, es un ejercicio mañana, es un ejercicio vigente pasado mañana. Cree. Confianza depositada sin quitarse nunca de ahí. Ese es creer en Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, ¿cuánto dura la vida eterna? Si es eterna, no se pierde. Porque algunos dicen ahí que entonces, ¿qué tipo de vida te dio si se perdió? No era eterna, porque la vida que Dios da es eterna. Porque Dios, ¿por qué razón se habría de hacer como uno de nosotros? No envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, a las personas. Acuérdense, para mostrar que Él es Dios, pero también para poner la religión en su lugar, para elevar la dignidad de los hombres, pero para hacerse como uno de nosotros, porque amaba al mundo, no quería, no quiere, nunca quiere Dios condenar. La gente cuando empieza a pensar en la Pascua, tiene dos opciones. Y piensa de la Pascua desde dos actitudes. Ahora que estamos celebrando próximamente la Pascua, este domingo, bienvenidos aquí a Conexión Vida, donde celebraremos la Pascua, la cena del Señor, teniéndola. Ojalá y no te la pierdas. Y ojalá no veas esto a destiempo, ¿no? Porque será demasiado tarde. Pero la gente dice, la Pascua, qué hermoso, qué maravilloso. El mensaje más grande del universo. De eso vamos a hablar el viernes también en nuestra transmisión de Fe, Esperanza y Amor. Y sí, pero hay otra reacción. La reacción es cuando la gente pasa por alto que Dios no vino aquí al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y entonces se acercan a Dios, a la iglesia, el mensaje de salvación, el sacrificio de Cristo. Se sienten insuficientes, cometen un error y entonces piensan que Dios está molesto y que jamás, como si un muro de cristal los dividiera, hay oportunidad de reconciliarse con Dios cuando Dios hizo todo para acercarse a nosotros. Así que aquí tenemos dos reacciones: la gente que agradece y llena su corazón de gozo, pero otros que se alejan porque se sienten reprobados, porque creen que Dios está molesto con ellos. Dios está molesto, indignado, enfadado con el pecado, pero ama al pecador. No quiere que el pecador peque, para que me reexprese bien. Porque la gente dice, es que ¿cómo va a amar Dios a los pecadores? Dios no ama que los pecadores pequen. A ver, Dios ama a la persona y quisiera que no pecara. Es completamente diferente, ¿verdad? Y quiere que se arrepienta de sus pecados y vengan a su conocimiento de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere. Pero el versículo 17 todavía no termina ahí, sino que después de decir para que el mundo sea salvo por Él, hay gente que se aleja de Dios porque sus obras son malas. Y aman sus obras. ¿Sí? ¿Cómo se oye? A pesar de que Cristo, Dios, vino y se vistió como uno de nosotros, hay gente que con tanta luz y con tanto conocimiento ha decidido darle la espalda a Dios. Es así de loco, como si alguien se estuviera ahogando, literal, en el mar, en una alberca, y viniera el salvavidas
y después de tratar de acercarse con él, le rehusara y nadara en su imposibilidad para otro lado y dejarse ahogar. Qué cosa, ¿verdad? Nadie en su sano juicio hace eso. Se dejan salvar. Normalmente así es. Pero a veces luchamos y pataleamos y estamos en alguna manera terqueando o porfiando, sería la palabra, que es sabiduría contender contra el omnipotente, preguntaba Job en algún momento. Así que la pregunta que hemos estado revisando hasta ahorita es: ¿por qué razón en este mundo Dios se hizo uno de nosotros? Por increíble que parezca, ¿por qué razón la gente hoy no puede decir y sencillamente aceptar que a través de la muerte Cristo sacó a luz la vida? Es decir, con la muerte de Cristo, Cristo mató la muerte y sacó la resurrección y la vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero repasemos entonces, ¿por qué razón en este mundo? Para comunicar y demostrar cómo es Dios. Cristo no es una versión de Dios, Cristo ni siquiera es una explicación de Dios. Cristo es Dios en la carne. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Cristo es la explicación de Dios de lo que Dios es. El que le ha visto, el que ha caminado con Él. ¿Quieres conocer más a Cristo? Esta es una razón genérica y global del por qué Cristo se hizo hombre, Dios, aquí en la tierra. ¿Por qué razón en este mundo Dios habría de tomar forma de uno de nosotros? Porque no habría manera de comunicarse con nosotros. Porque aún así, algunos de nosotros, estando Dios entre nosotros, no le hacemos caso y decimos que le amamos. Miren, cuando un cristiano, un seguidor de Jesús, dice que ama a Cristo y tiene malas actitudes, es mentiroso o mentirosa, tiene favoritismo, hace distinción entre sus hijos, roba. ¿Qué lista estoy haciendo ahora, verdad? No respeta en la calle a nadie, en su auto, hace tranzas. O sea, Omar, el pastor, estaba buscando, hace tranzas en todas partes, es hipócrita. A ver, el juicio aquí de la Vox Populi, ¿es un seguidor de Jesús? ¿Ama realmente a Dios? ¿Está en relación con Cristo? ¿Es congruente con lo que dice creer? Yo creo que no. Y es más, yo aseguro que tú tampoco crees que así sea. Por eso, cuando tú entras en contacto con Jesús, cambia tu óptica de la vida, te cambia tu corazón. Es más, también déjeme, es más, que aunque te quieras portar mal y vivir mal, no puedes, porque Dios está en tu corazón, en la figura, en la persona realmente del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de la segunda razón, que ustedes ya lo saben hasta el cansancio, elevar la dignidad de cada persona, las mujeres deberían agradecer y amar a Jesús como en su tiempo las más que le ayudaban a hacer el ministerio a Cristo eran mujeres. Las que financiaban a Jesús, su ministerio, eran mujeres. Y los hombres, bien, gracias. Reto y desafío para todos los seres humanos, hombres hoy, de incluirnos, de servir, de no ser tan indiferentes a Dios, a su palabra, a la vida espiritual. Pero cuando llegamos al punto 3, para poner en lugar a la religión, no se nos olvide, familia, iglesia aquí presente, amigos, todos aquí, que para poner a la religión en su lugar es que la mejor versión de cristianismo, la versión original de cristianismo, yo creo que es la de Cristo, ¿no? No sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que es la de Cristo, porque lo que yo piense, o las costumbres que a mí me gusten, o las preferencias que yo tenga, yo creo que están de más, sobre todo en términos de la vida espiritual. Pero si hablamos de los principios, de las formas claras de Dios entre nosotros, yo creo que eso es lo que debemos atesorar. Y aquí entre nos, miren, lo bueno es que de aquí no va a pasar, aquí queda en secreto, ¿verdad? Conexión Vida, tenemos el propósito en nuestro corazón de quitar todo lo religioso que estorba para que la gente pueda llegar a Cristo. Esa es una de nuestras visiones. Queremos hacer eso. Y no le digan a nadie, pero por eso estamos así organizados, de manera que no estorbemos a la gente con nuestras costumbres o nuestras ideas. Cosas que cuando Dios dicen que dijo lo que dijo, que no lo dijo. O sea, ¿y dónde Dios dijo eso, verdad? Y la gente dice, es que a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, o ayúdate que yo te ayudaré. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y te madrugas y te levantas y te encuentras un billete de $1,000 que está muy... ¡Ay! ¿Y el que lo perdió, lo ayudó Dios o no lo ayudó? Cuestión circunstancial, estadística, ¿verdad? Pero miren,
Qué bueno que queremos en Cristo Jesús seguir a Jesús en la versión original del cristianismo. Pero cuando pensamos en nuestra conclusión de hoy, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvo de la esclavitud de las mentiras, salvo de la esclavitud de los malos hábitos, salvo de la esclavitud del ser pernicioso o ser un ladrón o ladrona, salvo de vivir pues entregado irremediablemente a lo que tu carne, tu deseo de hacer lo prohibido te lleve, salvo no solo de allí, sino para estar en la eternidad, porque Dios a través de Jesús pagó el precio de nuestra maldad, que el precio de la maldad es la muerte y la paga del pecado es muerte, por lo tanto Jesús la sufrió por ti y por mí, porque a través de su muerte Cristo estaba dando vida a todos los que pusieran su fe en Él. No tengas la ilusión tendenciosa de un juez que es lejano e impersonal y que solo condena a los seres humanos. No tengas esa óptica, más bien ve a Jesús todo lleno de gracia y lleno de verdad, que está buscando que la gente hoy por hoy se arrepienta para que tengan vida eterna. Por eso, ¿por qué razón en este mundo? Por el mundo, por las personas, por nosotros, los seres humanos. Y tenemos el privilegio de anunciar esto y decirlo claro y recio, que Jesús es Dios en la carne. Se cansó, tuvo sed, es más, lloró por los suyos, durmió, caminó, habitó entre nosotros. Eso queremos decir. Le crecieron los dientes, sujeto a las leyes ordinarias del crecimiento humano. Tuvo una mamá que por ahí vino a través de la Virgen María, y tuvo un tutor, un papá, porque el Espíritu Santo y no José era el Padre de Jesús, y habitó entre nosotros de tal manera que podía ver con gracia y con verdad a todos los seres humanos. Así que no es un acto de amor, es la expresión sublime, sumaria del amor de Dios, que no solo tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección, sino que cada momento, cada evento, antes de la fundación del mundo, pero visiblemente en la persona de Jesús, Dios nos ama no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Por eso Dios, Jesús, vino y habitó entre nosotros. Amigos, iglesia, familia aquí presente, Dios nos bendiga a todos. Que en esta Pascua permitas que Dios toque tu corazón, que Cristo por la fe lo habite y que le pidas perdón de tus pecados para reconciliarte con Él. No te estoy pidiendo que te enroles en una iglesia, ojalá y lo hagas, una iglesia que esté centrada en Cristo. No te estoy pidiendo que te hagas miembro de esta iglesia, ojalá y lo hicieras. Te estoy invitando a que entres en contacto por la fe con Cristo Jesús y que le digas: Señor, sálvame, aquí estoy, me arrepiento, te reconozco, te necesito, dame la vida eterna. Dios nos bendiga a todos, y este viernes hablaremos de ese gran evento, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si oramos para pedirle a Dios que nos bendiga? Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos a pesar de nosotros mismos que nos bendigas. Digo a pesar de nosotros mismos porque no siempre estamos en lo correcto. No solo siempre, muy frecuentemente no estamos en lo correcto. Somos egoístas, somos mentirosos, somos indisciplinados, somos pecadores, pecadoras, en una palabra, Dios. Pero tu gracia y tu verdad se apliquen a nuestra vida con tu poder para vivir esto de por qué viniste y te hiciste como uno de nosotros, no para dar instrucciones de fuera, sino para tener la empatía de rescatarnos y llevarnos a ti, Señor. Ruego por la fe de los aquí conectados, que tú nos des de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.